Vamos a conversar aquí con una persona joven, 47 años, yo quisiera tener 47. Yo soy contemporáneo de más o menos de su padre, creo que es, sí, más o menos, o un par de años más que yo tiene Paul. ¿Cuántos años tiene? Mi papá, 73 años. Sí, viste, 4, sí. Él es del 50, 1950. 4 años más. Bueno, pero siempre con buena percha, buena pilcha. Y vos saliste igual. Saliste hoy en todos los medios, así a nivel social, porque estuviste en lo de la Cámara Paraguaya de la Construcción, Capaco, ¿verdad? Estuve en la fiesta, 56 años. 56 años de Capaco, y después tuvimos el día siguiente y claro, el y foro usted, de nuestra cámara, ¿verdad? El foro y exposición de Cavialpa, sí. Fue el cuarto foro, sería, ¿verdad? Cuarto foro. Cámara Vial Paraguaya, y preside aquí el ingeniero Paul Sarubi Cavialpa, que es un organismo muy importante de la construcción en nuestro país, muy respetado, porque todas las vialeras están unidas, reunidas y fortalecidas ahí. Cavialpa, Cámara Vial Paraguaya, preside la misma Paul Sarubi, ingeniero civil, recibido en Asunción a través de la Universidad Nacional de Asunción, justamente, es magíster profesional en dirección de empresas por parte de la Universidad Austral de Argentina, magíster en ciencias de la ingeniería vial, y tiene una experiencia en el sector de la construcción de más de 20 años. Preside la Cámara Vial Paraguaya, Cavialpa, desde el 2020. Bueno, querido Paul, ¿cómo estamos nosotros? ¿Paraguay está infraestructuralmente acorde con los países de la región? Comenzando así, abriendo el paraguas, digamos. ¿Cuánto necesitamos infraestructuralmente para estar, cambio la pregunta, para estar acorde con países como Bolivia, como el Uruguay? ¿Qué necesitamos para estar infraestructuralmente acorde con ellos? Bueno, ¿qué tal, Bruno? Antes que nada, un placer. Muchísimas gracias por estar acá en tu programa, gracias por tus palabras, un gran saludo también a todo el equipo acá y a toda la audiencia. Bueno, primero, hablando un poco de Cavialpa. Cavialpa comenzó como un gremio que nucleaba a las empresas vialeras. Hoy en día, el 100% de las empresas de Cavialpa son empresas de infraestructura. Infraestructura. De infraestructura, o sea, hacemos obras viales, civiles, obras de agua, obras eléctricas, obras sanitarias, obras hospitales, cárceles, todo lo que tenga que ver con la infraestructura. Entonces verdaderamente nos metemos y nos interesa todo lo que significa el desarrollo de la infraestructura en el país, ¿verdad? Hablando un poco del déficit, Paraguay tiene un gran déficit en infraestructura. Pero antes de eso, perdóname, hablaste del agua. Sí. Yo quiero consultarte algo, vos como sos un referente importante, haciendo un análisis rápido, somero, sobre esto que pasó y sigue pasando. La cuestión del fracasado acueducto en el Chaco. Por 10 años se sucedieron no sé cuántas empresas ahí. Se dilapidaron 110 millones de dólares. ¿Por qué pasó esto? Desde tu perspectiva. ¿Y cómo vos harías esto mismo, pero en tiempo y en forma y con demasiada calidad? Bueno, mira, yo técnicamente no tengo los datos de qué es lo que pasó con el acueducto, ¿verdad? O sea, ahí hay unas obras que fueron entregadas, el Ministerio de Obras Públicas fue el que acompañó esos trabajos. Yo tengo entendido que ahora se están haciendo los análisis de qué es lo que está pasando. Por supuesto, es algo que me interesa porque es una inversión que se hizo en el país, que encima tiene que generar demasiadas ventajas a toda una gran porción de la sociedad, que es la gente que vive en el Chaco, que necesita desesperadamente agua. Del agua. Hoy en día están viviendo una sequía horrible. Nosotros también estamos
viendo para ayudar y empezar a llevar agua a través de nuestros camiones cisternas, que tenemos camiones que acarreamos agua para las obras, y empezar a tratar de ayudar un poco y llevar a las comunidades del Chaco porque están pasando por un difícil momento, ¿verdad? De lo que escuché, y hay diferentes versiones, ¿verdad? Desde que y más que tratar de ver un poquitito cuáles son las razones por las cuales no funciona, yo lo que quisiera, y ya hablé de esto también con gente del gobierno, tratar de buscar una solución lo más rápido posible, ¿verdad? Y acá me hablaron a mí de que se podrían hacer algunas estaciones de bombeo intermedias, y que esa estación de bombeo intermedia va a hacer que la presión que tenga que llevar los caños sea menor. Hay diferentes soluciones, sí, ¿verdad? Yo sé. Pero lo importante, como vos decís, que esto se solucione y se solucione rápido, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa. Yo no, por supuesto, vos no tenés vela en el entierro, pero vos como profesional quiero que digas, porque no puede ser que hayan transcurrido 10 años y que nadie se haya ocupado de una cosa así. Bueno, funcionó, ¿verdad? Hasta el año pasado el acueducto estaba funcionando, estaba llevando agua. Empezó a tener problemas y yo no sé sinceramente cuál es hoy la razón por la cual no puede más llevar agua. Ahora no sé si es un problema técnico de las bombas, o si es un problema de las cañerías constructivos, constructivos. Pero eso costó 110 millones de dólares. Y ahí, Bruno, quiero ser muy claro, las obras tienen que ser ejecutadas en buena calidad y de buena manera. O sea, eso es indudable, y siempre nosotros decimos, acá nosotros tenemos, y esto te hablo como gremio, ¿verdad? Como presidente de un gremio, nosotros lo que más peleamos por nuestro gremio es que hayan condiciones para todos, solucionar los problemas transversales de todos, que las instituciones se fortalezcan, que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sea una institución que verdaderamente sirva para regular las contrataciones que hace el Estado, que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que es con el que más trabajamos, tenga reglamentos claros, tenga normas claras, tenga normas iguales para todos y para todos los procesos, para que uno sepa cuáles son las reglas con las cuales tiene que jugar, y eso va a hacer que la competencia en calidad y en precio cada vez sea más eficiente y salgamos ganando todos como paraguayos, más que nada. Pero por supuesto. Bueno, hay que hacer hincapié que ahí se sucedieron como 15 empresas. Entraban, salían, o sea que no es una sola la responsable, ni dos. Se vendieron los caños por un lado, la colocación por otro. El que colocó seguramente va a decir que el caño, el del caño seguramente va a decir que el que se colocó, tiraron la pelota. Verdaderamente es algo a lo que hay que llegar al fondo y entender bien qué es lo que pasó, y si hay algún responsable, que ese responsable tenga que hacerse cargo. Sí, bueno, la justicia está ausente, y el Ministerio de Obras Públicas, que debió de estar ahí fiscalizando, también estuvo ausente. Pensar que los romanos hicieron el acueducto de Segovia en Hispania, cuando España se llamaba Hispania, en 4 años, y ya dura 2000, y llevó agua durante 300 años, ese acueducto que hicieron los romanos hace más de 2000 años. Y acá se perdieron no solamente 110 millones, sino 10 años, porque eso es lo... ¿Cómo vos serías, Paul Sarubi, Corina, con 10 años más? ¿Tendrías esa energía que tenés ahora? Seguramente no. Ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá que sí. Bueno, perdóname, es simplemente un comentario, porque es importante, y vos sos un referente muy sobresaliente, muy respetado, y con una prospección muy importante además, porque se sabe que vos tenés un respaldo profesional que avala vos y tu empresa, o tus empresas, tu gente. ¿Qué necesita Paraguay para estar acorde infraestructuralmente, y hablo en dinero más o menos, acorde a lo que tiene Uruguay hoy y lo que tiene Bolivia, que antes nos reíamos de Bolivia, y lo que es Bolivia hoy a nivel de carreteras, de sistemas de transporte, etcétera, etcétera? ¿Qué necesita el Paraguay para estar acorde con esos dos países mencionados? Bueno, primero hablemos de las herramientas que hoy tiene el Paraguay para poder hacer infraestructura, ¿verdad? Y ahí volvemos a lo que estamos hablando de las empresas. Hoy las empresas paraguayas creo que demostraron en los últimos años de que son capaces de hacer cualquier tipo de obra. Acá
venimos en los últimos 10 años de ejecuciones anuales de 250 millones de dólares por año a más de 1.000 millones de dólares por año en el 2021, ¿verdad? Entonces, ¿eso cómo se hizo? Con empresas paraguayas. Acá no hay empresas extranjeras, hay una o dos que trabajan. Si vos empezás a ver cuáles son todos los problemas que hubieron en las obras últimamente, y la mayoría de las obras problemáticas son obras en las cuales hubieron empresas extranjeras que no tienen ese arraigo, ese patriotismo, esas ganas de sobresalir, de trabajar acá, y que después, una vez terminada la obra, tiene que quedarse acá a vivir, y acá tiene que mostrar la cara, y sus inversiones están también hechas acá y la de sus descendientes. Entonces, yo soy un gran convencido. Crean desde sus países de origen las cuestiones y vienen acá así para corte de cinta, ¿no? Yo soy un gran convencido de que hay que fortalecer a las empresas paraguayas. Como te dije, hay que dejar reglas claras para todo, y el que hace mal algo tiene que ser castigado, y el que hace bien, por supuesto, tiene que ser premiado, ¿verdad? De eso se trata. Con este nuevo gobierno, digamos, ustedes ya están notando un respaldo por parte de esta señora Centurión, que yo la considero una gran profesional, y la experiencia de haber estado 10 años en Chile, que también le abrió la mente tremendamente, y en el campo profesional yo creo que ella es una muy buena, digamos, buen referente al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Ustedes sienten ese respaldo del Ministerio para todo lo que va a venir? Porque acá hay que seguir con las puentes, aeropuertos, todo lo que dijiste, las vías, ¿cómo se llama? Las supercarreteras, el puente que están haciendo ustedes como Tecnoedil allá en el norte también, ¿verdad? Mira, yo creo que como país nosotros tenemos hoy un equipo de lujo que está al frente de este gobierno. Ahora, desde el presidente de la República, un economista que trabajó en el sector privado, en el sector público, estuvo en el Banco Central, fue ministro de Hacienda, entiende qué es lo que hay que hacer para desarrollar el país. Claudia Centurión trabajó en Chile en el sector privado, vino a Paraguay, trabajó en el sector público, volvió a trabajar en el sector privado, conoce los dos lados de la calle, las dos veredas, y es una persona súper capacitada. Y ahí hay que destacar que desde el 30 de abril, ya en la época de la transición del gobierno, hubo una apertura enorme por parte del nuevo gobierno de sentarnos a hablar. Nosotros les fuimos explicando los desafíos que tenemos, los problemas que estamos viviendo, el problema de la deuda, de que yo veo y siento que hay muy buena predisposición por parte del gobierno. ¿Cuánta es la deuda? ¿400 por ahí? 350 millones es lo que tenemos registrado hasta hoy, y a eso hay que sumarle los intereses que se fueron generando en estos 400 años. Más o menos. 420, 430 ¿Y va a ser saldada esa? Yo sí tengo la confianza de que sí, ¿verdad? Parte que son las obras que tienen créditos de fondos externos, ya se están pagando, y parte se van a ir pagando ya una vez que se aprueben esta ley para la emisión de los bonos, que tendría que ser seguramente a fin de año o principios del año que viene. Ojalá se pueda pagar algo ya de fondos locales este año. Y hablando un poco de lo que hay que hacer, ¿verdad? Bueno, por supuesto tenemos que nosotros como empresa solucionar primero nuestro problema actual, porque eso es lo que nos va a dar fortaleza para poder tener todo ese potencial que tenemos en la empresa paraguaya, para poder empezar a encarar toda la infraestructura. Hoy tenemos nosotros equipamientos que están parados en nuestros patios, hay gente que está siendo liberada de nuestras empresas. El desempleo en el sector de la construcción aumentó muchísimo en el último tiempo, pero evidentemente una vez saldadas estas deudas, nosotros vamos, como te digo, estar otra vez con todo ese potencial como para poder empezar a construir lo que hay que construir. Paraguay, según diferentes estudios, hay algunos que hablan de 27 mil millones de dólares de déficit, otros que hablan de 35 mil millones de dólares de déficit. O sea, y si calculamos que déficit de infraestructura en todos los tipos de infraestructura, desde carreteras, puentes, hidrovías, puertos, centros hospitalarios, centros educativos. 30 mil millones más o menos. 30 mil millones de dólares. Paraguay tiene que industrializarse, tenemos que seguir dándole valor agregado a todos nuestros productos. Nosotros somos unos grandes exportadores de materia prima. A esa materia prima hay que darle un valor agregado. ¿Cómo vamos a industrializarnos si no tenemos energía eléctrica en cantidad y en calidad en todos los sectores del país? Si no tenemos carreteras para que la gente pueda sacar sus productos. Tenemos que tener gente sana, para eso hay que hacer agua y saneamiento, agua potable, hay que tener centros hospitalarios. Tenemos que tener gente educada, capacitada, para eso tenemos que tener escuelas que no esté por caerse el techo. O sea, es muchísimo lo que hay que hacer todavía en materia de infraestructura en el país. Ahí es donde tenemos que trabajar juntos entre el sector público y el sector privado. Bueno, querido Paul Sarubi Corina, ¿está de acuerdo en que
debería de hacerse para proseguir con todo lo que decís, porque me parece que tener una planificación y la gente que tiene dos dedos de frente piensa de igual forma, cualquiera sea, no solamente un ingeniero, un arquitecto, lo que sea, un constructor. Cualquiera que piense así quiere decir que tiene la visión amplia de las cosas. Tendría que hacerse una auditoría de las obras para que el Ministerio de Obras Públicas les pague lo que deben, o lo que ellos deben. Primero, eso dijeron, ya dijiste más o menos, que estás abrigadas esperanzas de que van a pagar todo eso de las 400 millones de dólares más o menos. O sea que va a haber un feedback interesante a partir de ahora, un gobierno que comenzó hace 2 meses. A partir de ahora para con ustedes, vos sentís que va a haber ese respaldo que necesitan ustedes para desplegar sus talentos, sus cuestiones constructivas, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, el Estado creo que tiene una responsabilidad como Estado de impulsar el crecimiento económico del país, impulsar el desarrollo de la gente, el bienestar de la gente, de crear empleo. Y el empleo se crea a través de estas cosas que te digo, siempre se crea a través de la inversión en infraestructura. Nosotros sabemos que como sector de la construcción somos un pilar súper importante dentro de lo que es la economía del país, desde lo que genera la construcción como un movimiento económico en todos los lugares en los cuales hay las obras, hasta los beneficios posteriores, porque acá se habla que cada dólar que invierte el Estado, después hay 5 dólares que invierte el sector privado en esas zonas en las cuales se hicieron esos emprendimientos, ¿verdad? Cada dólar que se invierte en agua y saneamiento es un ahorro de 3 o 4 dólares en el sistema de salud de un país. Qué bueno. Acá hay que verdaderamente empezar a mover esta maquinaria. A potenciar y a valorar lo que se hace bien. Y también el retorno es rapidísimo, Bruno. También tenemos que claramente entre todos darnos cuenta y empezar a separar lo que son los gastos rígidos, los gastos corrientes del Estado, de lo que son los gastos de inversión. Porque acá se hablan de topes fiscales, de ley de responsabilidad fiscal, pero se mete todo dentro de una misma bolsa. Entonces la calidad del gasto público es algo en lo que el gobierno tiene que trabajar, porque si no, cada año que pasa, el Estado es más pesado, se gasta más y el margen que queda para poder invertir teniendo en cuenta estos topes es cada vez menor y así no nos vamos a ir a ningún lado, ¿verdad? Bueno, esas imágenes corresponden, tengo entendido, vamos a rebobinar otra vez esa película porque es muy buena. Tengo entendido, es el puente que terminaron ahora acá entre Asunción y ¿cómo Chacoí. se llama? Chacoí. Sí. Pero hay unas carreteras espectaculares, unas imágenes que Bueno, ese es un ejemplo, Bruno, claro, de lo que pueden hacer las empresas paraguayas. O sea, no hay una sola empresa paraguaya que haya tenido experiencia en hacer un puente atirantado. Sí. Y el gobierno, y esto hay que rescatar, hizo una licitación en la cual puso como condición que las empresas que hagan el puente sean paraguayas, pero tenía que tener obligatoriamente una empresa con currículum en puentes, con experiencia en puentes, que sea un subcontratista nominado y que tenga toda la responsabilidad técnica sobre la obra. Y fue así que este puente se hizo con ayuda de una empresa extranjera, hecho por empresas paraguayas, y hoy en día esas empresas paraguayas tienen este know-how, tienen esa experiencia que le va a servir no solamente para trabajar en Paraguay, sino para trabajar en cualquier lado del mundo en el cual se licite un puente atirantado. Y eso también yo creo que es otra función importante del Estado, dar también a las empresas paraguayas, ya sea el sector de la construcción o cualquier sector, las capacidades y las oportunidades para que se pueda también ir al mundo. Porque al final de cuentas, este mundo globalizado, la imagen de un país, todo esto forma parte de la imagen de un país. Esas carreteras, por ejemplo, que tenemos que seguir construyéndolas, ampliándolas en toda la geografía. Realmente no nos damos cuenta a veces porque somos tan sistemáticos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, pero nos salimos así a recorrer la geografía y a veces en ese aspecto estamos adormilados, nosotros que no estamos metidos en el sector de la construcción. Pero y andar a recorrer el interior, claro, con toda esta cantidad de kilómetros de carreteras que se hicieron, el beneficio social y económico que generó en todo el campo. Sí, o sea, es increíble cuando uno ve un lugar que es inaccesible y después vos te vas después de 1 o 2 años que tiene una ruta de todo tiempo, lo que crecen esos lugares, ¿verdad? Y ahí se ve así en carne propia la ventaja que te genera la infraestructura en la gente. Vos dijiste recién escuelas, colegios que se caen. Digamos, ¿qué pasa si se contrata una empresa X
de todas estas que conforma Cavialpa, que a propósito cumplió 29 años, ahora el 5 de octubre, Cavialpa, Sí, el año como que viene, gremio. 30 años. De 30 años hay que tirar la casa por la ventana, ¿no? Algo así. Bueno, y que esa empresa se aboque a cuidar la construcción X que sea, ¿verdad? Un puente, una carretera, un colegio, lo que sea. Porque, vos me corregís, acá parece que se gana la licitación, se construye a como dé lugar porque necesitan cobrar nomás y se manda a mudar esa empresa X, ¿verdad? Pero ¿quién controla el estado y la preservación de eso construido? No sé si me entendés. Absolutamente. ¿Qué pasa si se aplica un artículo, una ley, no sé qué historia, que esa misma empresa que gana la licitación, que perdure en el tiempo 10, 15, 20 años, qué sé yo, como resguardo y haga las correcciones necesarias para mantener esa obra que demandó tanto y costó muchísimo? No sé si me explico. Mira, Bruno, como yo te digo esto de manera personal y creo que es una línea que tenemos como gremio, la operación y mantenimiento tiene que pasar al sector privado. Claro. O sea, el sector privado es mucho más eficiente en gestionar este tipo de cosas. Ya se está haciendo, o sea, hoy te aseguro hay muchos contratos y creo que con una visión súper interesante. El Ministerio de Obras ya hace muchos años está empezando a licitar obras con el posterior mantenimiento. O sea, es así que obras como la Traschaco que se está haciendo, uno tiene después la responsabilidad de mantener durante 5 años. Claro, 5 años o 10 años, qué sé yo. La obra que se hizo ahora, que se va a arrancar ahora ya desde Mariscal Estigarribia arriba a Pozo Hondo, la tercera etapa de la bioceánica, 8 años de mantenimiento posterior. Todas las obras que se hacen en la región oriental de contratos que se llaman de CREMA y GEMANS, que son contratos de mantenimiento, son de 5 años. O sea, verdaderamente eso te genera un círculo virtuoso ahí. Porque ahora, el acompañamiento, ¿no te parece? El mantenimiento es igual es fundamental. Y más importante que la construcción. Claro, porque vos terminás una casa, pero si vos no la mantenés, se te cae la casa. Te viene una tormenta, te saca una teja, empieza a entrar agua y vos dejás un año sin esa teja y se te fundió la pared, el piso, los muebles. Y eso se traslada a autopistas, a puentes, a todo. El mantenimiento todo es lo importantísimo. Se habla luego de que 30% de la inversión anual en infraestructura tiene que ir a mantenimiento de lo que ya existe, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta de las necesidades que tenemos, ¿verdad? Y más todavía cuando estamos hablando, por ejemplo, de obras de aguas, por ejemplo, agua potable, saneamiento, en el cual vos estás poniendo caños enterrados abajo, se rompe un caño, quién sabe dónde se rompió, cómo se rompió, cómo se repara. O sea, el que hace verdaderamente tiene que tener la responsabilidad de acompañar eso y hacer bien, porque después te va a salir mucho más caro mantener si es que no hiciste bien, ¿verdad? Primero hacer bien y después acompañar lo que se hizo también. Los proyectos de ingeniería de las obras, querido ingeniero Sarubi Corina, que licita el Ministerio de Obras Públicas, tiene problemas a veces desde el inicio. Esto no, porque para llegar a lo que vos estás pregonando, que también es mi manera de pensar y de mucha gente, ¿verdad? De hacer un acompañamiento, no solamente apurarse en construir y a lo que va nomás, dar el manotazo al dinero y ya rajo, mantener lo que se hizo, porque entonces esta es una etapa importante que se debe de reajustar ahí en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para futuras licitaciones o construcciones o qué sé yo. Súper interesante lo que decís, o sea, yo plasmando nomás gráficamente, siempre digo, hay 3 etapas en la vida de una obra, de un proyecto. Sí. El proyecto propiamente dicho, la construcción y el mantenimiento. Cualquiera de las 3 etapas que no funcionen y el proyecto va a ser un fracaso. Claro, va a ser un Entonces, fracaso. Arranquemos con un proyecto. Históricamente, y esto te digo con mucha sinceridad, antes los proyectos se hacían en base a la disponibilidad presupuestaria. Entonces vos decías, yo quería unir esta ciudad con esta ciudad y tengo tanto dinero, entonces voy a hacer un proyecto como para que me alcance el dinero para poder llegar de una ciudad a la otra. Entonces a veces los espesores de asfalto no eran los adecuados, los espesores, porque no se hacía un dimensionamiento. Ahora, ya hace muchos años eso ya no ocurre. O sea, hoy no se concibe hacer un proyecto que no tenga un cálculo estructural para que verdaderamente aguante el tiempo que tiene que aguantar. Siempre, por supuesto, que se haga después, que se haya construido bien y que el mantenimiento posterior sea el adecuado, ¿verdad? Ahora, también los proyectos
tienen su tiempo y las necesidades son muy dinámicas. Entonces, ¿qué pasa a veces? Se empieza a ejecutar un proyecto en base a ciertos parámetros hoy, pero a lo mejor esa obra se licita y se adjudica dentro de 4 años, dentro de 5 años o dentro de 3 años. Entonces, en este proceso de este tiempo, también las condiciones ya cambian. Pero un gobierno debe de estar en contacto, en comunicación con que el gobierno que suba, con el gobierno que se fue. Sí, pero a veces eso no se hace, Bruno. Y ahí es donde muchas veces pasa que nosotros agarramos proyectos que a lo mejor en cierto sentido ya son obsoletos y tenemos que perfeccionarlo o mejorarlo, ¿verdad? Y es un trabajo que se hace constantemente entre el Estado y la empresa privada, y ahí también volvemos a entrar a lo que te decía de las instituciones, porque uno puede ser ético y puede ser no ético, ¿verdad? Como todos los rubros del mundo, está el que quiere hacer bien las cosas y está el que no quiere hacer bien las cosas, y ahí es donde el Estado tiene que ser implacable y tiene que hacer que las cosas se hagan bien, pero tampoco no cerrarnos a mejorar los proyectos, porque al final de cuentas, como te digo, son súper dinámicos, ¿verdad? Acá esto no es algo que uno se va y compra una ferretería y tira una ruta. Claro. O sea, hay que construirla y lleva su tiempo, y las condiciones también van cambiando en el tiempo. No, se sabe que progresamos, pero falta mucho todavía. Falta mucho. Pero tenemos el potencial, tenemos la gente, tenemos los empresarios que quieren hacer bien las cosas. Nosotros hoy somos empresarios de segunda generación, en algunos casos de tercera generación, que queremos seguir trabajando en este país, ¿verdad? Y queremos hacer bien las cosas, ¿verdad? Y necesitamos un poco de, muchas veces, de previsibilidad por parte del previsibilidad, Estado. Nunca trabajamos con previsibilidad y pasa lo que hoy está pasando, ¿verdad? Llegamos a volúmenes de inversión de 1.100 millones hace 2 años. El año pasado fue 800, este año vamos a hacer 600, 700 y el año que viene no sabemos cuánto. Entonces, hoy en día hay gente que está quedando sin trabajo, hay equipos que están quedando parados. O sea, hay que empezar a mover la maquinaria y por sobre todo tener una línea de política de Estado a largo plazo, que es lo que nos falta. Y ahí política de Estado. Y por eso te decía que el gobierno que se agota tiene que de alguna manera conectarse en cuanto a infraestructuras y a las cuestiones y toda la planificación con el que comienza. Así es. ¿Y eso cómo podemos hacer? Pueden ser departamentos estancos, ¿verdad? Y hay que trabajar junto en el sector público y el sector privado, porque al final de cuentas el sector público va cambiando de gobierno a gobierno, el sector privado es el que continúa. Entonces, para mí, mi visión es de que hay que generar mesas de trabajo, hay que generar consejos. ¿Y por qué hay tanta diferencia entre lo público y lo privado constructivamente? ¿Por qué? Porque ahora estoy leyendo que la municipalidad va a gastar en sueldos 800 mil millones de guaraníes, algo así, ¿verdad? 800 mil millones de guaraníes para pagar sueldos. 110 millones de dólares. Por mes. No, puede ser por año. Por año. Sí, por año. Bueno, pero es una exorbitancia. ¿Y qué hace la municipalidad? Porque acá vos estás diciendo, porque te voy a corregir esto. Porque nosotros pedimos, y justamente ahora en el foro que tuvimos hace 2 días, una de las cosas que pedimos es crear algún consejo, algún organismo público-privado como para poder ir generando juntos estas políticas de Estado en infraestructura. Y creo que lo mismo hay que hacer en todos los otros sectores, ¿verdad? No solamente en infraestructura. Decime, y usted, la parte de la ciudad, porque vemos puentes, autopistas, vemos de Asunción para afuera, 786 mil millones de guaraníes en salarios, redondeando 800 mil millones. Es una fortuna. ¿Y qué uno ve el ciudadano de a pie, el citadino, qué uno ve, qué uno puede ver sabiendo que se gasta esta cantidad de plata en 10.000 tipos que están ahí en la municipalidad? ¿Haciendo qué? Es la pregunta. Bueno, es lo que te decía al inicio, la calidad del gasto público. ¿Cuánta gente tiene tu empresa, Tecnoedil? Hoy estamos en poco más de 1.500, pero llegamos a 2.500. Y ustedes hacen, no sé si tenemos imágenes del puente allá de Carmelo Peralta, no sé si tenemos eso. No tenemos, porque es un ejemplo de todo lo que está haciendo aquí la empresa que lidera Paul Sarubi, ¿verdad? 1.500 o 2.000, sí. ¿verdad? Y acá tenés 10.000. Y lo que ustedes hacen se cristaliza, se patentiza, se nota.
el sector ¿Y privado qué hace esta gente, que 10.000 personas, que cobra esta cantidad de plata? Haciendo un paralelismo. Y es lo que te digo, es donde hay que trabajar. Y ahí es donde muchas veces, y volvemos a lo mismo, muchas de las funciones que hoy tiene el Estado tienen que pasar al sector privado, porque el sector privado es ágil, es eficiente. Bueno. Cuando yo tengo 10 personas que estoy pagando un salario sin que hagan nada, el que sea el golpeado es mi bolsillo. Por supuesto. Y la longevidad de mi empresa, porque al final de cuentas la empresa se va a fundir, porque la competencia en la empresa es terrorífica. O sea, hoy somos más de 100 empresas que estamos trabajando en el sector de la construcción. Si alguien no es eficiente y muere. Decime, y el sistema de transporte, porque eso también es parte de la infraestructura, es parte de la construcción. Hablo de todo un sistema de transporte absoluto, nuevo y acorde a los tiempos. No se hizo nunca ustedes no hicieron desde la parte privada un proyecto, un plan de lo que necesita Asunción a nivel de transporte público, digamos. Hay planes súper bien elaborados. ¿Y qué falta para que eso se lleve? Y mira, primero que yo creo que la municipalidad de Asunción, independientemente de que tenga a lo mejor una superpoblación de funcionarios, no tiene una situación fácil, porque hay 2,5 millones de personas que vienen todos los días a la ciudad a trabajar, o 2 millones de personas que entran gratis. Que entran gratis, y la cantidad aportante de la ciudad es muy chica, ¿verdad? Entonces, ahí indefectiblemente el Estado creo que tiene que también ayudarle y apoyarle a la ciudad. Tomar el toro por las astas. Por capitalidad. O sea, al final de cuentas es la capital de nuestro país, y tiene que tener una imagen adecuada para que también la inversión extranjera venga al país, ¿verdad? No podemos tener nosotros una ciudad en las condiciones en las que estamos, pero verdaderamente no existen los fondos para invertir más que esto. El Estado tiene que invertir y invierte. O sea, la costanera hizo el Estado, no hizo la municipalidad, ¿verdad? El viaducto ahí en Aviadores del Chaco fue una obra del Ministerio de Obras Públicas, la avenida Ñuguazú, o sea, el puente enfrente al Jardín Botánico, que el que pasa por ahí se da cuenta de la calidad y de las ventajas que generó ese puente al tránsito. También fue una obra que licitó el Ministerio de Obras Públicas, y hay que seguir invirtiendo en la ciudad, ¿verdad? No hay otra. Hay que hacer desagües pluviales, eso sí hace, y hizo mucho ya la municipalidad, mucho desagüe pluvial en muchos lados. Hay que hacer desagüe cloacal. Ahora hay un gran programa de desagüe cloacal en Lambaré, en Mariano Roque Alonso, y hay que seguir invirtiendo también en agua. La ministra Claudia Centurión tiene clara la idea con respecto al tema clara de la película. Ella sabe mucho de transporte, trabajó mucho en Chile en transporte, y verdaderamente hay que invertir en eso, porque cada vez tenemos más autos. ¿Y por qué hay cada vez más autos? Porque no hay sistema de transporte. O sea, yo mismo, si tengo la posibilidad de salir enfrente a mi casa e irme en un transporte público adecuado hasta mi oficina, ¿y por qué me voy a ir en auto? O sea, feliz me voy a subir a un transporte público, me voy a ir a la oficina sin trabajando, usando el teléfono, hablando, sin que tenga que estar yo yéndome y perdiendo mi tiempo de ida y vuelta, ¿verdad? Como se hacen en otros países. En o sea, cualquier hay que invertir parte. Muchísimo en eso. En Barcelona especialmente. Tuve la oportunidad de irme el año pasado a Múnich, por ejemplo, y verdaderamente te sorprende. Uno ve un auto en la calle y es una ciudad mucho más grande que la nuestra, y el sistema de transporte público es verdaderamente una maravilla. Una maravilla. Tenemos imágenes nosotros ahí. Esas imágenes corresponden al puente que se está construyendo allá. Y vamos a meterle, por favor. Es el puente de allá en Carmelo Peralta, ¿verdad? Esa es otra de las cosas que uno se da cuenta cuando uno invierte en infraestructura, lo que va a pasar con el Chaco cuando este puente esté terminado, y cuando puedas tener esa conexión entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. Claro, sería espectacular. Esta vía oceánica va a ser el canal de Panamá para Paraguay, va a ser. O sea, y ahí otra vez, si tenés agua en el Chaco, lo que se puede desarrollar, ¿no? O sea, yo creo que hoy, y dije eso hace 2 días en el foro, tengo la visión, para mí el Chaco va a ser el nuevo Itaipú para Paraguay, si es que se le da las condiciones. Y decime, y esta parte del acueducto, ¿por qué ustedes también no realizan como parte de este gran paquete del puente allá? Porque, como bien dijiste, se necesita agua, pero si no se hace, ya se perdieron 10 años, ¿por qué no se toma el toro por las astas respecto a la
reconstrucción de ese acueducto de cero y comenzar haciéndolo bien, ¿verdad? A través de una empresa o a lo sumo dos empresas. Paraguay hoy tiene una herramienta súper interesante que todavía no la estamos sabiendo explotar, que son las asociaciones público-privadas y específicamente las iniciativas privadas. Que es más conveniente, parece, para agilizar las obras de infraestructura. Y ahí yo como empresa privada puedo decir, bueno, yo voy a hacer un acueducto y hago el proyecto, presento, se me aprueba, eso va a tener un retorno de alguna manera con aporte del Estado o aporte del usuario final si es que vendo el agua. O sea, eso se va viendo cómo darle rentabilidad al proyecto, pero te genera la posibilidad de que se vayan presentando muchísimos proyectos. Porque para eso tenemos que tener las instituciones del Estado encargadas de analizar cada proyecto, de darle viabilidad y darle las iniciativas privadas a la empresa privada que vaya presentando, y se está trabajando en eso. O sea, yo esto ya hablé con la ministra Claudia, hablamos de esto también en el foro del martes, y creo que el Estado está por un muy buen camino trabajando en tener las instituciones fortalecidas y adecuadas para poder manejar este tipo de proyectos. En otros países así se hizo, Bruno. O sea, vos ves lo que hizo en infraestructura Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Bolivia. Y todo fue a través de concesiones, a través de asociaciones público-privadas. O sea, es el privado el que tiene que tomar el riesgo, poner el dinero, hacer el proyecto y después va recuperando o a través del Estado, pero pagando en 30 años en vez de pagar en mucho menos plazo, o a través del mismo usuario, a través de un peaje si es una carretera, de un peaje si es una hidrovía. Hay diferentes formas de financiar un proyecto, pero no todo tiene que caer sobre el Estado. Bueno, hay unas imágenes ahí de este último foro, justamente, recién pusieron las imágenes de lo que fue ese evento en sí, 29 años que cumplió Cabialpa, y estaba ahí también, por supuesto, el presidente, quien está con nosotros, la ministra y autoridades también, representantes de los gremios, de vialeros, etcétera, etcétera. Cabialpa reconoce, dice, esfuerzos del gobierno para encarar deudas y desafíos del sector vial. Esto lo dijo el presidente Paul Sarubi en ese foro, en el inicio de la 4ª edición del foro del gremio. Destacó la apertura del gobierno de Santiago Peña, quien estuvo presente también, Santiago, ahí para saludar. Estuvo presente. Perdón, yo no sabía que estaba. Claudia, no sabía que estuvo. El ministro de la Vivienda, que también tiene un plan muy ambicioso de construcción de vivienda, Baruja. Baruja, muy bueno también. El presidente de la ANDE también explicando todo lo que quiere hacer en materia de energía. Estuvo el presidente ahí, se ve el presidente de FEPASA. Para hablar un poco del tren de cercanía. Amílcar Guillén, el que está al lado, él es el director de la DIPE, la Dirección de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas, que es la que se va a encargar de todos estos proyectos de concesión y asociaciones público-privadas. O sea, fue la verdad que una jornada para mí espectacular, ¿verdad? O sea, ¿te sentí orgulloso? Muy orgulloso, más que nada del equipo, ¿verdad? Porque acá tenemos una comisión directiva atrás del gremio que trabajó mucho por este foro y fue un éxito y genera esto que es lo que tenemos que generar, ¿verdad? Que estas conversaciones, este acercamiento entre sector público y sector privado y trabajar juntos y tener una línea en común para estirar. Para llevar adelante el carro todos juntos país así mismo, hacia buen puerto. Herramienta para impulsar la inversión, también sostuvo Paul Sarubi en esa oportunidad, en esa noche. Señaló que la ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene una gran capacidad y experiencia, por lo que esperan que con la ayuda de los demás ministerios y el propio presidente de la República se pueda continuar y acelerar el desarrollo en cuanto a infraestructura que necesita el país. Señaló acá en números redondos, así fríos seguramente, de que Paraguay necesita algo así como 30.000 millones de dólares para ponerse a tiro infraestructuralmente con países de la región, el caso de Bolivia, el caso de Uruguay también. Y APP, lo de la APP es conveniente para agilizar las obras de infraestructura. Pero hay algo fundamental, y vamos a ir cerrando esta charla muy amena, entre paréntesis, querido Paul Sarubi, el cemento. ¿Por qué no se hacen rutas de cemento? Ya que contamos con ese producto nacional de muy buena calidad, y lo contrario al asfalto que hay que importar, digamos. ¿Por qué no vamos a...? Y también en todo el norte argentino uno ve
que las calles, las rutas son de cemento y que duran años. Y yo creo que hay que hacerlas. ¿Y qué falta para eso? Y hacer los proyectos. Lo que pasa también que con el cemento pasa lo siguiente. Las rutas de cemento son rutas que hay que hacer para volúmenes altos de tráfico. Porque los espesores que hay que hacer para rutas cementadas son espesores muy anchos. No funciona una ruta de cemento de 5 o 10 centímetros de hormigón. No funciona. No funciona. Tiene que tener 20, 25 centímetros. Entonces, difícilmente puedes hacer rutas de cemento para caminos vecinales o para caminos de poco tráfico, ¿verdad? Ahí es donde el asfalto es más eficiente porque puedes hacer capas. Pero capas de asfalto, unas capas gruesas de asfalto, ¿verdad? Vos podés hacer, si vos tenés unas hostias. Si vos podés hacer poco, si vos tenés poco tráfico, lo que necesitas es conectividad entre dos comunidades y hacer una base buena y una capa fina de asfalto de 4 centímetros, 5 centímetros, pero, por supuesto, cuando vaya aumentando el tráfico, porque el tráfico va aumentando a medida que vos tenés conectividad y una ruta de todo tiempo, vas sumando capas. Le podés volver a poner capas y esa es la ventaja que tiene el asfalto, ¿verdad? Que son un poco más flexibles en la inversión en el tiempo, ¿verdad? En cambio, la ruta de cemento tenés que hacer la inversión de una. Ahora, en el mantenimiento de la ruta de cemento es menor su mantenimiento y, por supuesto, la vida útil es mucho mayor en la ruta de cemento. Ahora, un país como Paraguay, con presupuestos acotados, a veces la lección que se dice, bueno, prefiero hacer más kilómetros que dure menos a hacer menos kilómetros que dure más tiempo. Pero esa es justamente una decisión política y económica en la cual hoy el que toma la decisión es el Estado, y a lo mejor tendríamos que empezar a tomar esas decisiones conjuntamente entre el sector público y el sector privado, ¿verdad? Porque tiene sus ventajas y sus desventajas cada cosa, pero lo que vos decís es clarísimo. O sea, nosotros tenemos cemento en Paraguay y no tenemos asfalto. Usemos el producto nacional, estoy totalmente de acuerdo. Y en la ciudad luego mucho más, porque el asfalto, cuando tiene agua arriba, se rompe. Cuando tiene aceite, combustible que se le cae en las ciudades, se disgrega. En cambio, en cambio el asfalto aguanta todo. El asfalto no aguanta. El que no aguanta. El que aguanta es el cemento. Por claro, eso cuando tenés calles cementadas, y si está bien hecha, dura muchísimo más que el asfalto en la ciudad, ¿verdad? Porque va cayendo el aceite del auto, un poco de combustible, el raudal que pasa por arriba cuando no tiene esa pluvial, no aguanta el asfalto. El cemento aguanta mucho más, ¿verdad? Pero es más caro hacerlo, ¿verdad? Decime, esas circunvalatorias dentro de la planificación mental que yo tengo de un supuesto nuevo sistema de transporte público, esas circunvalatorias acá en Asunción, por ejemplo, digamos, eso se puede conseguir porque yo... Toda esa parte antigua de Asunción de 50 años está igual. Ahí no se adosó ninguna calle nueva, no sé si me explico. No se puede reorganizar, hacer una circunvalatoria que vuelen, que estén, que hagan que la conexión sea mucho más rápida en cuanto al... Los mejores sistemas de transporte en el mundo son los cuales las ciudades tienen anillos circunvalatorios, ¿verdad? Y es la forma más fácil de trasladarte de un punto al otro. En Paraguay la complicación que tenemos es que tenemos el río, ¿verdad? Entonces te saca toda la posibilidad de crecer hacia un lado y vas creciendo hacia el otro lado. Pero también se hacen semi-anillos de circunvalación que hay que seguir invirtiéndolos. O sea, se hizo, por ejemplo, el Madame Lynch, ¿verdad? Calle Última, que fue en su momento muy útil, pero vos te das cuenta que hoy desde Cuatro Mojones hasta Petropar el tráfico es un caos, hay que duplicar. Falta esa duplicación. Vos tenés duplicado hasta el aeropuerto, pero después del aeropuerto tendrías que poder unir hasta Mariano Roque Alonso también duplicado. Hoy y ese cuello de botella a partir de la Universidad Nacional de Asunción hay que cruzar San Lorenzo y es un desastre. Mi opinión es que hay que cruzar por arriba. Claro, o sea, vos te vas por eso te decía. A Buenos Aires nomás te vas y vos muchas veces vos te das cuenta cómo te vas por la autopista y la ciudad quedó allá abajo. Porque no hay otra forma. ¿Y por qué eso no se planifica y no se hace ya directamente? Las inversiones son grandes, ¿verdad? Pero yo creo que el cruce de San Lorenzo hoy es una necesidad que no se puede más. Dilapida mucha plata, 1.500 millones que se difuminan anualmente de dólares, todo lo que podés hacer por esa plata, por ejemplo, ¿verdad? En línea genérica del presupuesto nacional te hablo. Hablaste del asfalto y esas acusaciones respecto al expresidente sobre el tema del asfalto, que él era el Superman del asfalto y qué sé yo. ¿Cuál es tu visión de toda esa historia? Mira, yo
no tengo nada ni a favor ni en contra del presidente con respecto a su negocio del asfalto. O sea, es un negocio que siempre tuvo. Siempre fue una empresa importante vendiendo asfalto. O sea, no es que era una empresa que no existía y que con él empezó a moverse. O sea, siempre fue una empresa importante. Mi caso en particular, y yo esto hablo con absoluta sinceridad y le puedo mostrar el número a cualquiera, yo no habré comprado más de un 5% de toda la falta que compré en estos 5 años, no le compré a la empresa del presidente. O sea, compré de otros lados y nunca tuve ninguna llamada que me diga... ¿De qué lados compraste? Diferentes proveedores, o sea, hay proveedores de asfalto, hay 5, 6, 7 proveedores de asfalto, hay gente que trae de Europa, hay gente que trae de Argentina. O sea, acá en Paraguay, acá en Paraguay. Claro, acá en Paraguay hay muchos proveedores, hay muchas empresas que venden asfalto. O sea que no es la única empresa. No, hay muchas. Ahora, se entiende que al ser el presidente de la República seguramente la gente prefería comprarla a él, pero lo que voy es nunca hubo ningún apriete porque se le compre. Por supuesto vendió muchísimo porque también se hizo mucha carretera, ahora aumentó muchísimo la cantidad de inversiones en carreteras, pero más que eso no te puedo decir, ¿verdad? No, vamos con esas imágenes. Su precio era... Quiero terminar con unas imágenes buenas así, vamos a mostrar las obras que tenemos. ¿Dónde están esas obras que tenemos? Porque eso es lo que necesitamos mostrar, pues. Está hablando acá el señor y eso es lo que yo quiero mostrar, pues, las imágenes que tenemos acá. Las imágenes. Y Emanuel, que sabe las imágenes, que nos tiene que venir aquí a señalar a ellos qué imágenes son, porque necesitamos, pues, mostrar eso. Para eso estamos hablando, pues. A veces, yo que estoy en esto todos los días de mi vida y a esto me dedico y mi pasión es la infraestructura. A veces me voy por el campo y descubro rutas nuevas que se hicieron, ¿verdad? Sí, o sea, por eso. Verdaderamente se hizo mucho y generó muchísimo desarrollo en muchos lugares. La ruta 2 y 7, no sé si ya tuviste la oportunidad de ir hasta Ciudad del Este. No, todo el mundo habla que son maravillosas. Verdaderamente tenés que ir y conocer lo que eso es. O sea, de otro mundo es lo que se hizo. O sea, verdaderamente una ruta que tiene un nivel de servicio muy superior a lo que estamos acostumbrados. O sea, un proyecto excelente. Ahora ya se conecta con Tapeporá. O sea, vos, fíjate nomás, 6 horas. ¿Cuánto tardás antes de ir hacia el Este? 6 horas y media, 7 horas. Yo me fui hace poco, salí en un horario malo, 7:30 de la mañana, que hay tráfico. Llegué en 3 horas 45, sin apurarme, sin pasar de 110, 120 kilómetros por hora en ningún lugar. Y llegás desestresado, tranquilo. Antes era un riesgo que tenés que estar pasando, no pasando. Con el Jesús en la boca ibas. Porque también eso tiene su valor, ¿verdad? La seguridad que hay, una vida humana, es incalculable el valor que tiene, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, creo que hay que entender y hay que apoyar todo lo que signifique crear las condiciones para poder seguir invirtiendo. Bueno, querido Paul, muchísimas gracias. Vos tenés fe entonces que a partir de ahora y recibiendo eso que adeuda el gobierno, no sino el gobierno anterior, y va a tener que pagar, ustedes van a emprender realmente cuestiones muy importantes para la parte de infraestructura del país, y se apela también a esa cantidad alguna vez impresionante de dinero que tenemos que tener para ponernos a tiro con los países vecinos. Nosotros, como sector de la construcción y como empresas constructoras, creo que tenemos un patrimonio que no es solamente nuestro, un patrimonio del Estado, porque tener la capacidad que hoy tiene el Paraguay de encarar toda esta obra de infraestructura, hay muchos países que no lo tienen. O sea, el tener empresas nacionales dimensionadas, capacitadas, con la cantidad de mano de obra y cantidad de equipamiento que nosotros tenemos, es un activo para el Paraguay. Y el Estado ojalá lo aproveche, ¿verdad? Estamos a disposición del Estado, lo dijimos al presidente, le dijimos a la ministra de Obra y a todos los ministros y directores que tienen que ver con inversión en infraestructura. Estamos para trabajar, para apoyar. Esa es nuestra función y ese es nuestro negocio. Bueno, querido Paul, muchísimas gracias. Esperemos tenerte de vuelta cuando pueda y quieras venir por acá, porque hay tantas cosas que comentar. Nosotros estamos también con la idea de hacer que Paraguay tenga una imagen positiva, nueva, distinta, para atraer las inversiones, y la parte de infraestructura es fundamental. Tenemos que encarar nuestra cuestión no solamente vial, sino del sistema de transporte público, ¿verdad? Que estamos muy rezagados, y que eso forma parte de los trabajos de infraestructura que se requieran también, porque
no solamente comprar un ómnibus eléctrico, sino por dónde va a funcionar ese ómnibus, que son enormes, los ómnibus eléctricos y la conectividad y ese tipo de cosas. Y bueno, muchas cosas que hay que hacer, pero empujar todo junto, como bien dijiste, el carro hacia un puerto más seguro, ¿no te parece? Es así. Para eso estamos. Bueno, saludos a la familia también, al padre y a toda la... Voy a decir, no, gracias. Y está este ingeniero brasileño que es pariente mío, que alguna vez trabajó ahí con ustedes allá en el norte. No sé si viene de tanto en tanto, José Brum, pero un capo. Lastimosamente estuvo un tiempo con nosotros, después salió. Pero un excelente profesional, una excelente persona, por sobre todo. Excelente. Bueno.